Gracias, muchas gracias por vernos. Hoy estamos en el Senado de la República, la oficina de la senadora del PAN, Gabriela Cuevas. Senadora Gaby, qué gusto que estés con nosotros. Hola Manuel, muchas gracias por venir. Gracias por recibirnos, más bien. Oye, a ver, hay temas que le duelen a los capitalinos, que les generan coraje, enojo, molestia, pero además afectaciones en su vida cotidiana y pérdidas económicas. Hablamos del tema de las manifestaciones, de las marchas, que parece que pues no muchos o no todos están interesados en legislar al respecto. ¿Cómo está, digamos, partamos de lo general a lo particular, cómo está hoy en día el tema de las marchas? Porque de pronto hay autoridades que se lavan las manos y dicen, pues no tenemos atribuciones para entrarle. Pues eso es como lo de moda, ¿no? Las autoridades que más bien buscan cómo lavarse las manos y decir, a mí no me toca. Creo que es rara la autoridad que dice, a mí sí me toca y lo voy a hacer. Ojalá y eso sucediera con el tema de las marchas. Bueno, la realidad es que sí existe un marco normativo. Por ejemplo, sea en una manifestación o no en una manifestación, un delito es un delito. Si alguien es un delincuente o va y roba o vaya a hacer actos vandálicos que estén tipificados en el Código Penal, pues lo de menos es si estaba en una manifestación o no. Entonces, claramente, la autoridad sí tiene un marco que le permitiría actuar en contra de quien cometa un delito. Pero la realidad es que, pues, al menos en el gobierno del Distrito Federal, su política ha sido la de no hacer política y la de lavarse las manos, que hace mucha falta. Mira, Manuel, creo que el principal problema de las marchas tiene que ver sí con las afectaciones, pero también con la incertidumbre que hay para todos. Vamos a ponernos en el lugar de quienes marchan. Hoy son maestros, pero el día de mañana puede ser nosotros porque no nos gustó una obra o que dieron un permiso cerca de nuestros hogares y queremos que la autoridad nos escuche y no nos ha escuchado. Al día de hoy no hay certeza sobre cómo va a tratar la autoridad a las manifestaciones. Por ejemplo, recordemos, caso Andrés Manuel. Andrés Manuel, cuando fue jefe de gobierno, publicó un bando y dijo no se pueden cerrar peleas primarias para manifestaciones. Pero cuando le tocó, él cerró Paseo de la Reforma. O vemos otro caso. O sea, hay de marchas a marchas y hay de marchantes a marchantes. O como bien dicen, justicia y gracia, ¿no? Y luego está el caso de Marcelo Ebrard, también justicia y gracia. Cuando se trató de los que se manifestaban, por ejemplo, en Magdalena Contreras, en contra de la supervía, a granaderazos. Represión por completo, ¿eh? Pero cuando se trataba de sus cuates, toda la gracia e incluso facilidad. A ver, entonces, nos dices, hay un marco jurídico que tendría que regular o que regula incluso el papel de la autoridad. ¿Hasta dónde sí y hasta dónde no? Cuando hay delitos. Lo que sí existe hoy es cuando hay delitos. Eso es muy claro. Cuando vemos a grupos de, ni siquiera quiero llamarles estudiantes, cuando vemos a grupos de vándalos, de pandilleros. Si se mete en una manifestación y decide ir y bolsearse a alguien, ahí se está cometiendo un delito. A ver, pero eso es un delito independiente de la manifestación. Pero de pronto vemos a algunas personas que participan y que están, la gran mayoría de los casos, encapuchados, ocultando el rostro, que se hacen llamar anarquistas, grupos que violentan a los ciudadanos, violentan a la autoridad, que vandalizan edificios públicos, que lanzan todo tipo de objetos, que son detenidos y que salen a las 24, a las 36 horas pagando una fianza que además no rebasa los 5,000 pesos. Bueno, esa fue una modificación que hizo el Código Penal el PRD y que hoy están buscando como echarla para atrás. La realidad también es que el mismo PRD, a veces por tratar de salir de un problema en el que solitos se meten, se generan más problemas. Es un poco pues, esa parte de justicia y gracia, pues la ley está para aplicarse, no para moldearla. A ver, ¿qué se necesita con este tema de las manifestaciones, me parece? La propuesta que presenté cuando fui diputada y que no se aprobó y que nuevamente estaré presentando aquí en el Senado tiene que ver con hacer una ley de manifestaciones públicas para el Distrito Federal. A ver, pero ojo con eso, ¿a quién le toca? Porque de pronto la Asamblea Legislativa dice, no, pues yo no tengo atribuciones, o sí tengo. El jefe de gobierno puede decir lo mismo. Atribuciones todas las partes. O es federal. O sea, ¿a quién le toca? Porque a lo mejor se pasa la bolita, o unos sí quieren y otros no quieren, y cada quien ejerce su mayoría en la Cámara en la que la tenga. Mira, yo creo que es un tema de pasarse la bolita, pero a mí, a ver, yo le entro. No me genera problemas trabajar, me gusta mi trabajo y me gusta hacer leyes que le sirvan a la gente. Si no le quiere entrar la Asamblea, entonces que el PRD aquí en el Senado diga, yo sí le voy a entrar y sí me preocupan los capitalinos. Al trabajo yo no le saco, Manuel. Y menos un tema tan delicado para los capitalinos. Insisto, para todos. Quien quiera marchar, que sepa que la autoridad va a respetar sus derechos. Pero quien quiera transitar, que sepa que esa manifestación no va a tomar las calles por completo. A ver, los afectados somos la gran mayoría de los ciudadanos en cada una de las movilizaciones. Algunas incluso pueden ser movilizaciones con las que se comparta pues, cierto ideario. No es un tema de simpatía, yo creo que hay que verlo en una parte abstracta. O sea, supongamos una ley
para cuando quieras marchar, pero para cuando quieras transitar. Y esa sería la idea de hacer esta ley. A ver, ¿a quién no le conviene o quién no quiere que se legisle, que se regule el tema de las marchas? Porque nadie está hablando de prohibir, hasta donde yo me he enterado. No, nadie. Se trata de regular. Yo creo que el tema es, hasta de organización, es un tema logístico. ¿Pero quién no quiere? ¿A quién no le conviene? A quienes han tenido poder a base de andar chantajeando a la autoridad, Manuel. Estas manifestaciones piden dinero, piden espacios de representación. Muchos de quienes luego están marchando son diputados. Seamos claros en las cosas y hay que decirlas tal cual suceden. Muchos de estos son grupos de presión que existen porque consiguen cosas. Como que van a una guerra y traen un botín y de eso funcionan. Primero, ojalá tuviéramos autoridades que en lugar de estar billeteando cada arreglo, mejor decidan entrar a los problemas de fondo. ¿Cuáles son los problemas de fondo en el tema del magisterio? ¿Cuáles son los problemas de fondo en el tema de los anarquistas? ¿Cuáles son los problemas en el tema del campo, en el tema de vivienda? Hay alrededor de 9,000 manifestaciones que se proyectan este año en el Distrito Federal, 9,000. Según algunos datos del gobierno del Distrito Federal, para los habitantes de la delegación Cuauhtémoc, el 40% de los días del año tendrá una manifestación en su zona. Así no se puede vivir. Esa no es la ciudad que queremos. A ver, dice el gobierno del Distrito Federal que la gran mayoría de las manifestaciones son de carácter federal, es decir, ellos no tienen el marco para resolver la demanda de quien está marchando. ¿Qué le dirías a eso cuando, pues en realidad, es una demanda frente a la Secretaría de Desarrollo Social, frente a la Secretaría de Seguridad Pública o frente a la Secretaría de Educación Pública por una XY reforma? Yo le diría muy sencillo, ¿no que queremos reforma política para el Distrito Federal? ¿No que queremos un mayor federalismo? ¿Por qué le estamos apostando entonces a que pues, nos vengan a resolver los problemas? El problema de las vialidades sí es un tema local. Y el problema es cuando el gobierno del Distrito Federal está apoyando manifestaciones, sí es un problema local, porque nuestros impuestos se están yendo a pagar manifestaciones. Claro que es un problema local. ¿No pasa esto por la reforma política del Distrito Federal en el sentido de que el presidente de la República es hoy todavía el jefe directo o el jefe de más alto rango del secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, del procurador capitalino? ¿Pero es un tema que queremos resolver con policías, Manuel, o con procuradores? Yo creo que no. Yo creo que hay que apostarle a cómo nos organizamos mejor. Y yo creo que esto tiene que ver con algunos factores. Tiene que ver, primero, con entender que aquí todos tenemos derechos y somos igualmente personas que podemos y queremos ejercer esos derechos. Al día de hoy el problema es que decimos, no, que yo tengo derecho a expresarme, yo tengo derecho a transitar. Ni se ejerce bien el de la expresión, ni se ejerce bien el del tránsito. ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Primero, que las autoridades que tienen que trabajar con esto, y ya se señalaría autoridades muy claramente, serían de la Secretaría de Gobierno del Distrito Federal y de Seguridad Pública del Distrito Federal, bajo la reforma política que sea. ¿Por qué ellos? Pues porque tradicionalmente son los que van y tratan. ¿Qué si buscaríamos? Por ejemplo, en el caso de la parte que compete a Seguridad Pública, normalmente mandan al cuerpo de granaderos. Bueno, que esas personas, esos policías que están trabajando con manifestantes, tengan una capacitación impecable en materia de derechos humanos. No queremos represiones. Pero ¿qué si le vamos a pedir también a los manifestantes? ¿Un cuerpo de élite sería esto? Porque veía yo el otro día datos sobre el número de granaderos. A ver, hay 600 granaderos por turno. Son 3 turnos. 1,800 granaderos alcanzan para hacer frente a una movilización de 10,000, 20,000 personas. El problema de fondo de los granaderos es mucho más grave, Manuel. El policía que no se alinea con sus jefes lo mandan al cuerpo de granaderos. Ser granadero es un castigo, no un orgullo. Entonces el problema es mucho más profundo. Entonces limitémonos a que se haya una capacitación en materia de derechos humanos para todo aquel servidor público que esté trabajando directamente con manifestaciones o marchas. A ver, ustedes en el PAN presentaron una propuesta, bueno, han presentado muchas desde hace mucho tiempo. Desde 1995 propuestas. Desde hace muchos años. ¿Cómo conciliamos esos dos derechos? Porque es un eterno debate y los ciudadanos estamos en medio del mismo. El libre tránsito y la libre manifestación. Es que eso es un falso debate, Manuel. No tienen por qué estar esos derechos contrapuestos. Al día de hoy, nuestra realidad, ni tú puedes circular libremente, ni el manifestante está seguro de que no lo vayan a reprimir, ¿eh? Entonces, ninguno de los dos derechos se está ejerciendo con la libertad que establece nuestra Constitución. Entonces, decir que hay que escoger entre derechos, pues ya perdimos los dos. ¿Cómo si logramos vigencia en estos dos derechos? Organizándonos mejor. Las manifestaciones tendrían que estar respetando, primero, que no van a poder cerrar vialidades primarias por completo. Podrían tener un carril, podrían tener la parte de las laterales, pero no pueden cerrar las vialidades por completo, porque hay otros que tienen un derecho a transitar. También, ¿qué es lo que se busca? Que se puedan meter criterios de medio ambiente, por ejemplo, si es un día que haya contingencia ambiental, y criterios de protección civil. A ver, imaginemos que hay un plantón
Y sucede, Dios no quiera, pero un desastre natural, sea un sismo, sea, estamos muy sensibles además en estos días, creo que lo podemos entender mejor. ¿Qué pasa si hay un plantón en medio de un problema de institución, un sismo, sea un incendio, sea lo que sea? Habrían miles de personas muertas. Por eso es que tenemos desde ahora también que planear esos criterios que no van contra ninguna manifestación. Simplemente, ¿qué es lo que hacen? Para que tú puedas ejercer bien tu derecho a expresarte y yo el de transitar, organicémonos. Y es un tema estrictamente logístico. A ver, me llama la atención y quizá la gran mayoría de quienes nos ven y quienes van a leer esta entrevista coincidan en la necesidad de regular, de que haya un espacio para marchar, para hacer un plantón, de que se realicen en ciertas avenidas a ciertas horas. Pero ¿cómo le vamos a decir a los manifestantes que muchas veces solamente son atendidos cuando provocan semejante caos, que sigan ciertas reglas? Es decir, cuando alguien bloquea el periférico o el paso de la Reforma, de inmediato una comisión es recibida. Si tapan solamente un carril, ¿qué les garantiza que sus demandas van a ser, ya no digamos atendidas, pero al menos escuchadas? Yo creo que son apuestas que se pueden ir construyendo. Veámoslo al revés. Hoy, ¿quién simpatiza con la causa de la coordinadora? No, una minoría, sí, muy Si pequeña. ellos, en lugar de tomar nuestras calles, hubieran sido ejemplo de civilidad, de respeto, yo creo que todos seríamos como ciudadanos mucho más receptivos, hasta por estar en el carril de al lado cuando uno va conduciendo, o sea, a ver qué es lo que están proponiendo. En la medida en que también quieras ser escuchado, es tal como lo digas y cómo te manifiestes. Claramente, si la autoridad se empeña en no escuchar una demanda, pues habrá quien le vaya subiendo pues, rayitas al asunto, que es muy humano y muy entendible. Lo que pretende esta legislación es que podamos convivir mejor, cuando la realidad es que sí les toca por muchos de los criterios que hemos platicado. A ver, tienen casi 20 años tratando de legislar el tema de las marchas. 18, así es. ¿Se podrá? Pues esa es la apuesta. Y si no, por lo menos ese es el trabajo que tenemos que hacer como legisladores. Yo sí creo que son perfectamente compatibles estos dos derechos. ¿Cómo los hacemos vigentes? Y es un tema que nos conviene a todos. Nada nos garantiza que un día tú o yo, Martín, no tengamos que marchar y exigir que se nos respete o que la autoridad nos escuche. Ese es el tipo de legislación que debemos tener. Dice el jefe de gobierno que va a pedirle a la federación un fondo para tratar de absorber todos los costos, las pérdidas que generan pues las para que con movilizaciones. eso siga pagándole a la siguiente manifestación. Es generar incentivos perversos. ¿No están a favor de ese fondo? Yo creo que debe existir. Porque hay empresarios afectados, hay instituciones afectadas, ciudadanos de a pie. Esos recursos son de todos nosotros, Manuel. Pero no son, digamos, los menos culpables es el empresario que abrió su negocio de manera normal. Sin duda, no. Es la señora que llevaba a su hijo a la escuela. Yo creo que el tema tiene que ver. A ver, la ciudad sí debe tener más recursos, sí, porque pagamos muchos impuestos. Yo creo que sí. Pero que el dinero de los impuestos, sean federales o sean locales, se vaya a pagar los destrozos de una manifestación, me parece completamente injusto para cualquier persona que pague impuestos. ¿Qué es lo que queremos? Que la autoridad no permita esos desórdenes, que la autoridad no esté permitiendo que se cometan delitos. Esa chamba de Mancera, esa chamba de los policías, esa chamba de la Secretaría de Gobierno, ver que no se cometan delitos. Sí, en las manifestaciones y en ese contexto hay quienes cometen delitos, pues hay autoridades y hay un código penal y hay toda la reglamentación, mucho más allá de si manifestación o no. Ahora, de entrada, de saque, no a este fondo, o no así, no con esta legislación. No cuando genera incentivos perversos. Estar pagando los desórdenes de una manifestación, ¿qué quiere decir? Pues que puedes hacer delitos y va a haber alguien que pague por lo que tú hiciste. Oye, la naturaleza de la ley es que tú seas responsable de tus propias acciones. Quien cometió un delito debe pagar por ese delito. No al resto de los capitalinos dar de sus impuestos para que entonces se pague lo que hicieron los de la coordinadora, los anarquistas o sea quien sea. Yo creo que esa no es la naturaleza de un impuesto. Si se hace un fondo de capitalidad, yo a qué quiero que se vaya, a que mejoren las escuelas de la ciudad, se están cayendo. ¿A qué quiero que se vayan? No, pues ya hacemos nuestra cartita, así como para Santa Claus, ¿por porque qué hay se va a ir muchísimo. entonces a pagar los desmanes de las manifestaciones, Manuel, cuando la ciudad tiene tantas carencias? Hay miles de familias viviendo en la pobreza. ¿Por qué se va a ir a pagar los delitos que Mancera no castigó? No tiene razón de ser. Entonces lo que tenemos que buscar, sea un fondo de capitalidad, bajo el esquema que queramos, sí que a la ciudad le vaya mejor, que tenga más recursos, pero también la realidad es que en esta ciudad, para todos, y creo que es una demanda de más del 70% de las y los capitalinos que se sienten inseguros, que de una vez por todas se acabe la impunidad.
Yo creo que ya estamos cansados de ver noticias de inseguridad y la impunidad no es en manifestaciones, es generalizada en la ciudad. Ojalá no caigamos en la tentación de vincular delitos con manifestaciones. Creo que eso no nos conviene a nadie. Pero si se comete un delito en el contexto que sea, ese delito debe ser castigado. Ojalá, pues buena parte del trabajo está en el legislativo, veremos qué es lo que Esperemos ocurre. Ahí está la propuesta del PAN, suerte. Otra más ya que se suma a esta serie de propuestas que han presentado. Senadora Gaby, te agradezco muchísimo. Muchas gracias a ti, Martín. Gracias, muchas gracias. La senadora del PAN, Gabriela Cuevas, gracias por vernos, nos encontramos la próxima.